Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal. Hoy volvemos a cruzar el Atlántico de forma simulada. Hemos estado hablando, hemos estado conociendo la historia, porque hasta ahora, aquí y allá, lo que conocíamos eran relatos de la historia. Y como siempre digo, una cosa es la historia, una cosa son los hechos y otra cosa bien distinta son los relatos que los historiadores o pseudo historiadores cuentan de la historia. Afortunadamente llevamos un año o 2 años en la cual en toda Hispanoamérica están saliendo voces para deconstruir el relato anglosajón que se hizo sobre España, sobre Hispanoamérica y sobre nuestra historia, afortunadamente. Y en ello estamos, y estamos en el tema del Tratado de París de 1898, lo que allí pasó, las mentiras que se contaron, las traiciones que hubo, concretamente del presidente del gobierno de España, Sagasta, y de muchos intríngulis. Hemos estado al habla con Nieve de Los Ángeles hace unos días, como bien sabéis, y hoy vamos a conocer Nieve de Los Ángeles, una cubana santiaguera, pero que reside en Puerto Rico, catedrática de la Universidad de Bayamón. Y hoy, pues, nos vamos a ir nada más y nada menos hasta los Estados Unidos, hacia, vaya, se me olvidó, Chicago. Y allí está otro cubano. Él es Michael Arista. Michael, bienvenido. Gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Si bien el otro día estuvimos hablando en general de lo anticonstitucional que fue el Tratado de París, firmado, bueno, preparado por un francés con el presidente de los Estados Unidos y luego firmado pues por España mal, fuera de tiempo y de forma anticonstitucional, hoy vamos a centrarnos precisamente en la reclamación que Michael, un cubano residente desde hace ya 20 años, creo, en los Estados Unidos, primero en Miami y ahora en Chicago, Michael ha denunciado el Tratado de París, precisamente. Pero no es que lo haya denunciado en redes sociales, no es que lo haya denunciado entre amigos o en asociaciones, no. Está denunciado y está así presentado una reclamación a nivel oficial en España. ¿No es así, Michael? Así mismo, y me alegra mucho que lo hayas comentado así, Antonio, porque muy pocas personas le dan la importancia que tiene. Es decir, no basta con saber que hubo una violación flagrante de la Constitución española, que hubo una violación a los derechos humanos, al derecho de la nacionalidad de los españoles que vivían en Cuba y Puerto Rico, sino que además de eso, ¿qué podemos hacer? O sea, no basta con saber que hubo una injusticia, sino que cómo podemos resarcir esa injusticia. Y justamente lo que Michael, perdona, sí. esa es una muy buena pregunta y siempre hay una respuesta. Lo que pasa es que mucha gente no coge el toro por los cuernos porque saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Y te lo digo porque en la situación actual, por ejemplo, de Cuba, tengo muchísimos amigos en Cuba. He viajado a Cuba durante 40 años. Y ahora, la última vez que estuve en diciembre, ante los problemas fundamentalmente energéticos, sí, Antonio, sí, pero ¿y qué vamos a hacer? Y yo digo, bueno, pues yo creo que eso es fácil, pero yo no soy quien tiene que decirlo. Así que vamos a ver qué podemos hacer los que ahora, en otro sentido, en otra cosa, hemos conocido la inconstitucionalidad de aquel tratado que se firmó en el 98. ¿Qué se puede hacer? Efectivamente, bueno, el derecho internacional tiene un instituto que es un instituto, el Instituto de la Denuncia. ¿Qué significa la denuncia? La denuncia es que un Estado decide dejar sin efecto aquello que es una inconstitucionalidad, aquello que es ilegal. Eso se llama denuncia.
existen en el derecho internacional. Ahora, lo que nosotros hemos dicho es que la ley de tratados y acuerdos internacionales de España prevé la denuncia y dice que es una facultad del Consejo de Ministros. Por lo tanto, nosotros en el uso del derecho de petición, que es un derecho que existe en el derecho español desde el siglo XIV, incluso Alfonso X lo ha traído. Lo que pasa es que es un derecho que nosotros solemos pasar por alto toda la, toda la bonanza jurídica que traen el derecho español, y a veces no lo pasamos por alto. Estamos esperando la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de tal país o de tal cual, pero el derecho español es un derecho que tiene unas instituciones espectaculares y que deberían conocerse mejor. Este derecho de petición fue regulado por Franco, fue regulado por la democracia, ha sido regulado por la Restauración, ha sido regulado, te quiero decir, desde Alfonso X está regulado. Entonces, haciendo uso de este derecho de petición, pues le hemos pedido al Consejo de Ministros que denuncie el artículo 9 del Tratado de Paz. ¿Por qué? Porque el artículo 9 provocó la desnaturalización masiva y forzosa de los españoles de Cuba y Puerto Rico. Es decir, les quitó su ciudadanía originaria. Y además de eso, nos encontramos con otro problema, y es que el Estado español hoy día considera que los que nacían en Cuba y Puerto Rico pues no eran ciudadanos españoles. Es decir, hasta ese nivel hemos llegado. Evidentemente, y es lo que yo decía al principio, ese relato que nos han montado, que poco tiene que ver con la historia, porque no es solo de 1898. Yo el otro día enseñé este mismo libro, que es la Constitución Española de 1812, la famosa Pepa, y ya aquí ya se nombra como españoles a todos los nacidos en todos los territorios, tanto peninsulares como insulares. O sea, desde entonces todos somos españoles. Y, claro. y eso y está escrito, desde el 1812, mucho más Exacto, pero desde mucho antes. De la Constitución del 36. Pero bueno, cuéntanos. Pero desde mucho antes, o sea, el derecho de naturaleza es un derecho que empieza en la Edad Media y que, por supuesto, ¿en qué momento los hijos de los españoles se convierten en extranjeros? Es decir, si Cuba y Puerto Rico son territorios fundamentalmente poblados por españoles, pues ¿en qué momento se convierten en extranjeros? ¿En qué momento dejan de ser extranjeros los hijos de españoles en suelo español? Evidentemente, esto es una... digamos, esto es una holgazanería, es una holgazanería intelectual que no deja que reconozcamos nuestro verdadero origen. Pero por otra parte, los territorios americanos son incorporados a la Corona de Castilla como parte del Reino de Castilla. Por lo tanto, como mismo, si usted nace dentro de la Castilla peninsular, o nace en la Castilla insular, o nace en la Castilla americana o en la España americana, usted es español de origen. Entonces, esta teoría realmente no tiene pies ni cabeza, y sin embargo ha tenido digamos, aceptación, justamente porque no conocemos cuál es la verdadera intríngulis de la naturaleza española. Y bien, así las cartas puestas sobre la mesa, ¿qué se puede hacer para que los españoles descendientes de españoles en Cuba y Puerto Rico, fundamentalmente fueron los dos últimos territorios, bueno, también las Filipinas y la provincia de Guinea? O sea, digamos, esos fueron las cuatro últimas provincias, que no colonias, provincias, que no colonias, que de la noche a la mañana a los naturales con una nacionalidad se les robó. ¿Qué se puede hacer después de la Guinea y Filipinas es un caso distinto porque tienen población autóctona. Entonces, como esa población nunca se sometió realmente a la jurisdicción española, pues no se le concedió la ciudadanía. Pero en el caso de Cuba y Puerto Rico no funcionó así. En el caso de Cuba y Puerto Rico, las leyes españolas funcionaban
territorialmente, es decir, se extendió el Código Civil, se extendió el Código Comercial, se extendió las leyes procesales, se extendieron toda la legislación española, se extendió justamente para que fuera aplicada de manera uniforme a todo el territorio. En el caso de la Guinea no fue así. En el caso de la Guinea, por ejemplo, el Código Civil solo era aplicable a aquellos españoles, pero a los indígenas no se le aplicaba el Código Civil, se le aplicaba su ley nacional. Lo mismo ocurrió en Marruecos, en el Protectorado Español de Marruecos, lo mismo ocurrió en el Sáhara Occidental y lo mismo ocurría en Filipinas. Es decir, el hecho de que existe una población autóctona que no se somete al ordenamiento español, pues tiene una importancia en la consideración del territorio como territorio español o como que forma con el resto de España un solo cuerpo político. En el caso de Cuba y Puerto Rico sí forman con España un solo cuerpo político, dado el caso que que elige diputados a las Cortes y que sus ciudadanos son ciudadanos españoles de pleno derecho. Solo basta la fe de bautismo para probar la nacionalidad. En ese sentido, Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho y completamente asimilados y que forman con el resto de España un solo cuerpo político. Bien, ¿qué es la petición o la denuncia que concretamente has hecho tú o tu equipo? No sé si actúas solo, con un equipo. Cuéntanos un poco. Bueno, empecé yo solo y ahora tenemos un equipo muy dinámico que conforma la Asociación Autonomía Concertada para Cuba. Pero inicialmente lo hice yo. Le pedimos al Estado español, mire usted, el artículo 9 es un artículo inconstitucional, es un artículo ilegal porque usted no puede quitarme mi ciudadanía. Mi ciudadanía originaria es un derecho fundamental, es un derecho personalísimo y es mía, me pertenece. Por lo tanto, usted no tiene capacidad jurídica para quitarme mi ciudadanía, ni tampoco puede venir un Estado extranjero, que es exactamente lo que hizo. Es decir, el tratado es un acuerdo entre España y Estados Unidos. Es un acuerdo, además, el artículo 9 es una imposición de un Estado extranjero. Y lo que estamos diciendo es que la ciudadanía no puede ser conveniada por un Estado, por un tercer Estado. Es un asunto que le compete únicamente al Estado y sus ciudadanos, porque esa es la razón de la ciudadanía. Entonces le dijimos, presentamos una petición y en esa petición expusimos cómo ese artículo 9 vulnera derechos fundamentales. El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental. Y cómo al vulnerar un derecho fundamental es completamente nulo de toda nulidad, nulo de pleno derecho. Y por lo tanto el Estado español tiene la obligación de denunciar este artículo y de expulsarlo del ordenamiento jurídico, dado que está violentando un derecho fundamental. Sobre todo ahora, en estos tiempos que tenemos un sistema de derechos humanos que digamos que ensalza a la persona, que gira alrededor de la dignidad humana, pues en estos momentos que tenemos esa posibilidad, sencillamente le estamos pidiendo al Estado español que cumpla con lo que dice la legislación española, que es la ciudadanía, y que por lo tanto ese artículo completamente extraño y completamente vulnerador de la dignidad humana, que por supuesto lo expulse del ordenamiento jurídico. Y por primera vez en 127 años, en los años que lleva el artículo vigente, pues hemos podido presentar una demanda ante la Audiencia Nacional que por primera vez en toda esa cantidad de años va a cuestionar la constitucionalidad de ese artículo. Es decir, es algo que hemos logrado por primera vez y estamos esperando la sentencia. Hay que recordar que hablamos del artículo 9 del Tratado de París, que se firmó en 1898, del cual en el programa anterior que hacíamos en conexión con Puerto Rico ya dimos cumplida cuenta de las incongruencias bestiales y de las imposiciones de los Estados Unidos. Ese artículo 9 es el que se pretende derogar. ¿Cuándo presentasteis ante la Audiencia Nacional Española esa petición o esa denuncia? La petición la presentamos al Consejo de Ministros en octubre de 2022.
al ser negada en febrero de 2023, presentamos la demanda en abril de 2023 y estamos esperando, fue admitida a trámite el 10 de octubre de 2023 y por lo tanto estamos a la espera de sentencia. Ya el último auto judicial de 1 de abril de 2024 dice que la sala está en espera de votación y fallo. Es decir que en dependencia de cómo falle la sala de la Audiencia Nacional es que pensaremos si vamos en casación al Supremo, si vamos al Constitucional o si directamente tenemos que ir a Estrasburgo, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, para hacer valer nuestra petición, que es básicamente que se expulse el artículo 9 del Tratado de París, que se declare nulo. Y una consecuencia de la declaración de ese artículo como nulo es que se retrotraen los efectos jurídicos y por lo tanto el Estado español adquiere la obligación de reformar el Código Civil para, como mismo hizo con los judíos sefardíes, permitir que los cubanos y puertorriqueños accedan a la ciudadanía española. Y con lo cual el Estado español cumpliría con una obligación que le viene impuesta por el derecho internacional, pero al mismo tiempo para los cubanos sería una puerta a la libertad. Es complicado y farragoso todo el tema legal y sobre todo es cuestión de tiempos, meses, años, porque bueno, pues los jueces son sesudos, en fin, los procesos son largos, pero has definido perfectamente los distintos escalones que hay. En principio se está esperando esa postura de la Audiencia Nacional. En caso de ser positiva, pues ya está, de alguna forma se le obligaría al gobierno a actuar. En caso de que se rechace, se puede elevar la petición al grado siguiente, que es el Tribunal Supremo de España. En caso de que se denegara por el Tribunal Supremo, se puede subir al Tribunal Constitucional de España, y en caso de que se deniegue ahí, también ya se iría directamente al Tribunal de Estrasburgo de la Unión Europea, porque hoy por hoy es quien manda en Europa. Ahora somos parte de Europa en aquellos tiempos. Exacto, pues, y no, nosotros hemos revisado la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y toda la jurisprudencia asiste, defiende, protege el derecho inalienable a la ciudadanía, y sobre todo tenemos sentencias de ese tribunal declarando que cuando un Estado le retira la ciudadanía originaria a ciudadanos, a sus propios ciudadanos, y los convierte en apátridas, pues ese acto es nulo, ese acto no tiene efecto jurídico. Y fue justamente lo que ocurrió. ¿Qué dice el artículo 9? El artículo 9 dice que los españoles naturales de la península que residan en Cuba y Puerto Rico pueden conservar su nacionalidad si hacen una declaración frente a una oficina de registro. Además, al margen de un montón de ilegalidades que tiene este artículo, dejó fuera los súbditos españoles naturales de ultramar, porque solo les da la opción a conservar la ciudadanía española a aquellos súbditos españoles naturales de la península, pero no son los únicos españoles. Es decir, los que nacen en Cuba y Puerto Rico son también españoles, como mismo son los que nacen en Canarias, los que nacen en Ceuta, en Melilla, es decir, en las Baleares. O en las Baleares. Y justamente los canarios y los baleares no pudieron, aún siendo españoles, no pudieron registrarse, no pudieron inscribirse en este registro de Marras, y no se les permitió hasta diciembre del año 1899, con lo cual solo tuvieron 4 meses para poder hacer valer su derecho. Y teniendo en cuenta que los canarios hacen la mayoría de la población española, o la mayoría de la población, digamos, de la península e islas adyacentes, pues está clarísimo que aquí hay una vulneración consciente del derecho de ciudadanía. Es decir, que hay una intención de retardar, hay una intención de no permitir... Espera, porque no sé si yo no te he entendido bien o han bailado las zonas. Me hablas de Canarias sí.
¿Qué tiene que ver los canarios en esto? Que tampoco eran... Okay. El artículo 9 dice, pueden conservar su nacionalidad española aquellos súbditos españoles naturales de la península. De la península, o sea, claro, los con lo que cual, fueran de Canarias tampoco. No pudieron hasta diciembre de 1899, que el Estados Unidos dijo, ok, está bien, pueden inscribirse los canarios. Pero bueno, y además, el texto de un tratado no se puede interpretar como a ti te dé la gana. Es decir, tú no puedes decirme que hoy sí y mañana no. Entonces, esto es otra de las ilegalidades que tiene el Tratado de París, que dice son los naturales de la península, pero Estados Unidos permite luego, 4 meses antes de que finalice el registro, bueno, sí, se pueden inscribir los canarios, con lo cual hay una vulneración importante. O sea, se pueden escribir, Estados Unidos después dijo, bueno, se pueden escribir también los nacidos en las Islas Canarias que residan en Puerto Rico o en Cuba. Bueno, pero a pesar de todo, y como conocíamos el otro día con la doctora Nieves de Los Ángeles, eso fue papel mojado, porque tampoco les dejaron. Hubo intentos. Hubo problemas. Españoles nacidos en la península que intentaron hacerlo y no les hicieron ni hubo problemas, y aquí es donde está la vulneración tan grande. Es que ¿a dónde te vas a quejar? ¿A quién te vas a quejar? No te puedes quejar a España, porque España no controla ese registro, y es otra de las violaciones, porque el registro civil es una obligación de cada estado, y por lo tanto tú no me puedes decir a mí, a España, que Estados Unidos va a determinar quién va a ser español o no, o quién se puede registrar en el registro o no. Debe ser España quien controle eso. Entonces, esto fue una de las grandes violaciones del Tratado de París. Curiosamente, además, fíjate, el otro día conocíamos con Nieves de Los Ángeles que hubo un diputado en las Cortes españolas, un diputado puertorriqueño, que estuvo luchando, llegó a hablar con el presidente de los Estados Unidos, con la reina de España, con el presidente Sagasta, para que firmaran ese tratado, pero que incluyeran una cláusula de arbitraje, una cláusula de arbitraje, que es lo que se pone en los tratados para que se puedan ir modificando con el tiempo, se puedan seguir reuniones, y si hay cosas que modificar, se modifique. Eso se negaron totalmente, aunque le dijeron que sí, aunque Sagasta le dijo que sí a este diputado puertorriqueño, pues al final no lo incluyeron. Pero por lo que tú acabas de decir, sí que hubo modificaciones. Pero por parte de los Estados Unidos. Claro. Hubo modificaciones en su interpretación, pero no se modificó el texto. En relación con esta posición, con esta propuesta del diputado de Getao o de Getó, Montero Ríos, que era el presidente de la comisión, sí llevó el tema del arbitraje, sí lo llevó, es decir, sí le hicieron caso a de Getó. Lo que pasa es que Estados Unidos no lo permitió. Y si usted consulta el memorándum de la última reunión del 8 de diciembre, del protocolo número 21, anejo a la reunión del 8 de diciembre, se puede ver exactamente cómo Montero Ríos, que está completamente insultado, está diciendo que no nos han dejado proponer nada. Es decir, esto no es una negociación, esto es una imposición. Es decir, no se le reconoce el derecho de ciudadanía a los naturales de Cuba y Puerto Rico, no se quiere modificar ninguno de los acuerdos propuestos por la Comisión Americana, y Montero Ríos está realmente bastante enojado por esta situación. En definitiva, yo creo que el tema está claro, y que el tema también sine die, porque ya decimos que los temas de la justicia normalmente, como se suele decir, el clásico refrán, las cosas de palacio van despacio, más si son palacios de justicia, pero cuando se llegue al último término, que puede ser el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo, según la jurisprudencia, el fallo casi sería favorable a realizar esto. ¿Qué podría pasar? Bueno, es una pregunta muy interesante, Antonio, porque nosotros consideramos que es muy clara. O sea, es muy claro,
por dónde debe fallar. Debe fallar en protegiendo la dignidad humana y protegiendo el derecho humano a la ciudadanía. Eso está más que claro. Pero también sabemos que hay muchos intereses en contra. Y nosotros queremos que cuando este caso llegue a Estrasburgo, o cuando llegue a Bruselas, o cuando llegue incluso al Constitucional, exista una matriz de opinión que entienda por qué estamos pidiendo esto. Y es lo que realmente a veces vemos que no se entiende muy bien qué es lo que estamos pidiendo. En ese sentido, nosotros pensamos que cuando lleguemos al Tribunal Constitucional, por ejemplo, nosotros queremos que este tema sea un tema de sobremesa, que se discuta, que se hable. Y en ese sentido creo que somos todavía grandes desconocidos. En definitiva, a ver si yo me voy centrando, lo que si después de todos los pasos se da el ok, lo que se daría es pasaporte español a todos los descendientes de los españoles que vivían en Cuba o Puerto Rico en 1898. Exactamente. Si nosotros somos, si salimos victoriosos de esta batalla judicial, hay dos obligaciones fundamentales. La primera es que hay que reformar, las Cortes Generales tienen que reformar el Código Civil para que se permita el acceso a la ciudadanía española de aquellos descendientes de los españoles desnaturalizados. Es decir, todas las personas nacidas en Cuba o Puerto Rico antes de 1898 son ciudadanos españoles y por lo tanto tendrían derecho a la ciudadanía. Por otra parte, el Estado español tendría la obligación... Nacidos antes de 1898 y sus descendientes, porque claro, de los que nacieron... Claro, por supuesto. Y por otra parte, el Estado español tendría la obligación de reformar, modificar el artículo 9, porque el hecho de una invalidación judicial no elimina el artículo 9 con respecto de la contraparte. Es decir, en el derecho internacional solo una modificación del tratado puede reformar el artículo 9. Por lo tanto, si una sentencia invalida el artículo 9, lo expulsa del ordenamiento jurídico, efectivamente, para los efectos del derecho interno no se tendría en cuenta, pero el Estado español tendría la obligación de reformar el artículo 9 con Estados Unidos. Bueno, esperemos que para cuando eso llegue, pues no esté en los Estados Unidos. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque sería la cosa. Bueno, en realidad es un tema de que no hay mucha opción, ¿no? Aunque Estados Unidos se niegue, realmente hay una sentencia de un tribunal europeo que está diciendo que ese artículo entra en conflicto con el ordenamiento europeo y que por lo tanto hay que modificarlo. Yo pienso que Estados Unidos, ante otras situaciones, lo ha hecho y no hay razón para dejar de hacerlo. De todas maneras, en definitiva, el objetivo del artículo 9 en aquel momento era permitir que Cuba tuviera sus propios ciudadanos, sus ciudadanos cubanos, a despecho de España. Y bueno, ya hoy no tiene mucho sentido ese artículo. Michael, Estados Unidos sí tiene, creo, el tratado de doble nacionalidad. O sea, se puede tener la nacionalidad de Estados Unidos y de España, con lo cual los puertorriqueños fácilmente podrían tener las dos nacionalidades. No tienen por qué renunciar a una nacionalidad para tener la otra. Pero Cuba tiene también el tratado de doble nacionalidad con España. Cuba la tiene con España, lo ha permitido ahora después de la última reforma constitucional, pero realmente es inconsecuente. Es decir, si un cubano decide hacerse español, a todos los efectos será español. Es decir, que no veo un interés no pasa como los puertorriqueños, que tienen todavía muchos vínculos con Estados Unidos, ¿no? Pero
Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Incluso, hombre, los puertorriqueños tienen muchos vínculos con Estados Unidos y los cubanos tienen muchos vínculos con Cuba. Yo creo que con el Estado cubano. Pero bueno, con Cuba, con el Estado cubano, no hablamos, no quiero hablar ni de gobierno ni de tal, sino con Cuba. Pero cubano. piensa esto, si el 90% de la población cubana se hace española, yo pienso que la existencia, queda en entredicho la existencia del propio Estado cubano. Incluso si tú tienes el 90% de la población cubana se hace española, de hecho se habrá realizado la reunificación. Es decir, la existencia de un Estado cubano tendría muy poco peso. Y bueno, ojalá, porque es la única manera, yo creo, que podemos garantizar un futuro de paz y de progreso para los cubanos. Por lo menos así lo veo yo. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de la doble nacionalidad, de tener los dos pasaportes, el cubano y el español? Sí, como no, y 3 y 4. Usted puede tener todos los que usted quiera. No, ahora, bueno, cada estado, eso en función de cada estado, lo que diga. Cada estado, exacto. Estados Unidos sí lo permite. Cuba usted también. Puede tener todos los pasaportes que usted quiera. El problema es que cada estado determinará cuánta ciudadanía va a reconocer. Y en última instancia, la residencia determina qué ciudadanía es efectiva o tiene más peso en cada caso. Bueno, yo creo que el tema está claro. La polémica está ahí. A la larga, lo que podría significar para España es que, bueno, abriésemos las puertas, las manos a 8 más 3, 12 millones nuevos de españoles, de hermanos, y que bueno, o sea, yo de verdad, yo es que como cuando voy a Cuba o voy a Puerto Rico, yo allí estoy como en España, y bueno, como cuando voy a Dominicana o a cualquier país hispanoamericano, la verdad, yo me siento siempre, tengo que decir, y lo repito, que yo jamás me he definido con esa del orgullo español. Yo desde pequeñín que empecé a escuchar la música fundamentalmente y conocer la cultura de los países, de Argentina, de Chile, la milonga, todo aquello, yo solo sentí tan mío como la sevillana. Y de hecho, yo que tocaba la guitarra y tal, pues interpretaba cosas tal cual Payupanqui, tanto como de Carlos Cano o de cualquier grupo de aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, sería bonito abrir las puertas, eso, que claro que habría que ver cómo, porque imagínate que se vienen aquí a vivir todos, eso habría que regularlo un poco, pero bueno, yo creo que estamos hablando igual más. Claro, ya cuando llegue ese momento veremos qué se hace, si se llega y cómo se hace. Yo realmente no pienso que de repente España van a entrar 13 millones de cubanos, ¿no? Hombre, porque además, creo que eso es imposible. No, es que además, a ver, es que la lógica no hay, porque ahora, volviendo a Puerto Rico, pues no se vendrían los 2 y pico, 3 millones de puertorriqueños, porque bueno, allí hay un sistema democrático y bueno, hay un nivel de vida que aunque está en crisis económica, pero bueno, eso sí, que les facilita el ir y venir muchísimo y le facilitaría poder venir, evidentemente. Exacto, pero para los cubanos es una necesidad perentoria. Estar aquí en España que sí va a venir todo el mundo aquí. Claro. Yo sé además de muchísimos cubanos que no vendrían, o sea, que sí les gustaría tener la nacionalidad, pero bueno, están orgullosos de ser santiagueros y seguirían, pero bueno, con esa facilidad y esa posibilidad de viajar, ¿no? Claro, pero es que la nacionalidad, la ciudadanía no implica que yo tenga que, digamos, no implica un menosprecio por lo cubano, al contrario. O sea, lo cubano es una forma de la hispanidad, así como yo lo veo. Y por lo tanto, yo no veo que haya algún tipo de... no lo veo en detrimento de uno... Eso siempre... A ver, yo siempre he explicado que igual, porque muchas veces en Cuba, cuando dicen, ustedes los españoles, y yo digo, a ver, ¿a qué te refieres? ¿De dónde tú saliste? A los canarios, a los andaluces, a los murcianos, a los extremeños, a los gallegos, a los navarros, a los riojanos, a los vascos, a los catalanes, a los valencianos. ¿A quién te refieres con eso de ustedes los españoles? Porque España hay muchas culturas, claro, hay muchas pequeños, no se llaman estados, ahora se llaman comunidades autónomas, pero y Cuba,
es 3/4 de lo mismo, como Puerto Rico. O sea, son pequeños estados. El nombre lo ponen los políticos, por desgracia, pero la realidad son los pueblos. Y nosotros nos entendemos en un mismo idioma. Amamos en un mismo idioma. Leemos poesía en un mismo idioma. Tenemos esa unidad, no solamente idiomática, sino también cultural, que un día la hubo, también política, y que por el devenir de los años y de los intereses de los políticos, que son los que marcan las fronteras y las divisiones, que no la marcan los pueblos, pues bueno, pues ahí... Bueno, yo en ese aspecto de la unidad política, yo no me meto. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero sí estamos defendiendo los derechos históricos, los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la ciudadanía española. Bueno, Michael, pues bueno, yo creo que todo está dicho. Ahora, claro, ahora el cubano que es complicado, hay muchísimos, hay cientos de miles en proceso, porque ahora para obtener la nacionalidad tienen que demostrar que son el abuelo y tal, viajó a Cuba, en fin, es un papeleo y es una lucha también muy desigual contra digo contra, y sí, casi, contra la burocracia cubana, pero no la burocracia cubana, sino la burocracia del consulado de España en Cuba, porque ese es capítulo aparte, ¿eh? Sí, e incluso la Dirección General de Registro Notariado, que ha llegado a decir, y ese es el problema, es uno de los dobleces que existen contra la ciudadanía, el reconocimiento de la ciudadanía española de los cubanos. El Ministerio de Justicia ha llegado a decir que los que nacen en Cuba y Puerto Rico no son españoles porque se les aplica la misma condición del Sahara Occidental. Y aquí es donde está el primer error, porque Cuba y Puerto Rico no es el Sahara. Eso creo que ya se corrigió, ¿no? Hubo una negación. No se ha corregido. Alguien hubo una reclamación que al final salió hacia adelante de una persona puertorriqueña, creo yo. No ha salido, no ha salido adelante. Bueno, todavía sigue. El tema yo creo que está claro. Ahí vamos a terminar con un tema que va en lo mismo. Bien sabes que hay por parte de Puerto Rico, hay un abogado español, Rafael Maldonado, que está propiciando, pidiendo la nacionalidad reparativa, pero en este caso solo para los puertorriqueños. Sí. ¿Cómo ves esa opción, que de alguna forma es paralela, y si unierais fuerza, pues hasta estaría mejor? Pero claro, los planteamientos son distintos. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, la posición del profesor Maldonado, las posiciones que él da son en contra de Cuba, y por supuesto yo no podría estar de acuerdo con algo así, porque lo que hace es demeritar a los cubanos para poder ensalzar a los puertorriqueños. De manera que esa posición me parece que es una posición oportunista y una posición que de momento tiene muchos problemas. Pero por otra parte, el artículo 9 del Tratado de París, que está vigente, dice en su segunda parte, dice los derechos políticos, es decir, la condición política y los derechos civiles de los naturales de los países o de los territorios cedidos a Estados Unidos será determinado por el Congreso. Por lo tanto, una ley reparativa para los puertorriqueños no tiene sentido, porque España no puede legislar sobre la condición política y los derechos civiles de los puertorriqueños, porque esa competencia la transfirió por el Tratado de París al Congreso de los Estados Unidos. Es decir, lo que hay que hacer es acabar con el artículo 9. La posición de Maldonado me parece que es incorrecta. Yo te he visto, Michael, te he visto en alguna otra entrevista de estas hechas que hablabas o dejabas caer algo como que detrás de la posición del profesor Maldonado hay algo más, o está alguien más. Y yo me quedé, digo, bueno, pero que diga quién o qué cosa está ahí, dímelo a mí, dame la exclusiva a nuestro canal, de lo que tú sepas. A ver, el profesor Maldonado es una persona que no sabe muy poca historia de Puerto Rico, sabe muy poca historia de Cuba, tiene muy poco dominio de la materia,
Por lo tanto, es poco probable que sea él la persona que se le ha ocurrido, así que se bajó, que se durmió bajo un cocotero y en vez de una idea, en vez de un coco, le cayó la idea en la cabeza. Entonces, me parece que no hay una correlación entre quién es el profesor Maldonado y lo que dice. En ese sentido, me parece que hay otras fuerzas detrás del profesor Maldonado que lo impulsan, que lo financian incluso. Eso lo dijiste. Ahora yo te Yo pido no el siguiente puedo. paso. ¿Qué otras fuerzas? No puedo. Al menos, bueno, centra fuerzas económicas, intereses eléctricos, no sé. Hay fuerzas, hay personas que les interesa mucho que Puerto Rico, que se otorgue la ciudadanía española a Puerto Rico. Pero no, yo no puedo hacer, no puedo ir por ahí acusando personas de esto o lo otro si no tengo. No tienes pruebas, evidentemente. Si no tengo y pruebas. Sin pruebas no se puede. Y sin pruebas, exactamente. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos cedido este ratito de tu tiempo y bueno, que todo vaya caminando, porque de esto se trata, de divulgar la idea, de que se comente y que se decida y bueno, y por mi parte, desde luego, yo sería feliz con esa apertura de puerta y esa posibilidad de que, bueno, de que se haga justicia a la historia, que la historia deje de estar mal interpretada en este tema, que hay infinitos temas en que los relatos anglosajones nos han colado por todos lados. Bueno, acuso yo mucho los relatos anglosajones, pero también relatos de aquí de España, porque lo del impresentable del presidente de gobierno Sagasta que tuvimos, que sigue teniendo una calle en Madrid, vamos, hombre, por favor, aquí se habla mucho ahora la ley de memoria democrática de cambiar los nombres a los generales de la dictadura, de la guerra y esta cosa, pero nada se habla de cambiar los nombres, por ejemplo, a ese impresentable de presidente del gobierno que tuvimos que se llamaba Sagasta, o aquel marqués de ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo, de la encomienda, que fue el que masacró al pueblo gitano, por ejemplo, y aquí yo tengo una calle enfrente. La Ensenada, Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada, ¿no? Que hizo un auténtico genocidio con un pueblo, o sea, pero así, o sea, de libro, un genocidio de libro según la definición de genocidio de la ONU. Y de eso no se habla nada, parece que solo que cambiar los últimos nombres. Yo animaría al gobierno, a los ayuntamientos, a hacer una revisión histórica y todos esos impresentables, empezando en este caso por ese vendedor de patria, ese traidor a España, que fue el presidente de gobierno, Práxedes, además, que mira qué nombre, Sagasta, pues hiciera. Michael, lo dicho, muchísimas gracias, Antonio. Y bueno, seguiremos hablando y nos seguirá. Muchas gracias. En el momento que haya una resolución de la Audiencia Nacional, por favor. A ti te lo diré, por supuesto. Con mucho gusto. Pues muchas gracias. Hasta luego.